dice que cuando requerimos mucha precisión en la medición de presiones, de diferenciales de presión, aquí vamos a comparar la presión de dos fluidos, se utilizan este tipo de micromanómetros, que en realidad no son más que un amplificador de la presión en cuanto a las cantidades volumétricas que tenemos nosotros en tanques y en unos tubos micrométricos mucho más delgados relativos con estos tanques. Entonces aquí tenemos en la imagen lo que son E y D, son ductos donde vienen gases con pesos específicos muy bajos, ¿no? Entonces realmente ahí el peso específico no va a jugar. Vamos a considerar que tenemos ya una presión E y una presión B, independientemente de su peso específico. Ahí es donde viene nuestro fluido, donde queremos ver la diferencia de presiones, ¿no? La presión en E y la presión en B. Estos dos gases se conectan mediante tubos micrométricos, tubos muy delgaditos, a los tanques que tenemos que dicen C y D. Estos tanques C y D tienen un área A, pueden ser circulares, pueden ser cuadrados, vamos a ahorita asumir que es un área A, que es mucho más grande que el diámetro del tubo que baja y del que sale por abajo. Mucho más grande, ahorita vamos a ver por qué esta consideración es muy importante más adelante. Y estos tanques están llenos de un fluido, el que sea, que en este caso tiene un peso específico 1. Este peso específico 1, pues no sabemos qué fluido es, no nos interesa porque aquí no estamos usando valores numéricos, ¿no? Vamos a trabajar todo en función de estas variables. Los dos tanques se unen por otro tubo micrométrico también muy delgado, en el cual se metió otro fluido, y aquí viene una parte muy importante, que no es visible, es decir, que no se mezcla, que se van a mantener separados, vamos a tener una interfase muy clara, como vemos ahí entre la parte negra y la parte rayadita, con un peso específico 2. La relación entre el peso específico 1 del fluido de los tanques y el del manómetro también es muy importante. Ahorita vamos a concluir por qué, que es la última parte de este ejercicio. Bueno, de ahí, esta es la descripción del problema. Y nos pide el primer ejercicio, ¿no? Calcular la diferencia de presión entre E y B en función de delta de gamma 1, el peso específico del fluido 1, y gamma 2, el peso específico del fluido 2. Vamos a empezar con ese punto, ¿no? Primero, vamos a analizar nuestro diagrama y vamos a empezar a anotar algunas cosas interesantes, ¿no? Primero, pues, ya dijimos, nos pide calcular la diferencia de presión. Vamos a tener aquí una presión E y vamos a tener acá una presión B. Esas presiones, bueno, no nos interesa el peso específico. Vamos a poner aquí que tiene un peso específico cercano a 0. Acá vamos a tener también un peso específico cercano a 0 para todo fin práctico en este momento, ¿eh? O sea, ahorita no nos interesa mucho. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, geométricamente estamos viendo que tenemos el tanque C y el tanque D. Y que en ese tanque tenemos una diferencia de alturas del nivel. Aquí tenemos el nivel del tanque D. Tenemos una diferencia de niveles equivalente a un delta. Este delta se ocasiona, obviamente, porque la presión en E está haciendo que el fluido baje un poquito en esta zona. Por eso no están nivelados nuestros fluidos. Bueno, esa es la otra función que tenemos. Entonces ya tenemos identificado quién es PE, que es un dato que estamos buscando. PD, que estamos buscando, que en realidad estamos tratando de apreciar la diferencia, no el valor absoluto. Tenemos ya identificado delta. D. ¿Quién es D? D aquí en nuestro diagrama va a ser la diferencia que tenemos en las interfaces del fluido, le voy a llamar fluido 2. De aquí a aquí tenemos esta D. Es la diferencia, perdón, la diferencia es la altura de la columna de fluido de nuestro fluido 2. Y bueno, pues gamma 1 y gamma 2 que son los pesos específicos del fluido. Si se fijan, aquí tenemos gamma 1, acá tenemos gamma 1. Estos dos fluidos son iguales, son el mismo más bien. Y tenemos acá gamma 2. Entonces nos pide calcular la diferencia de presión PE y PD. Vamos a empezar a hacer un análisis por separado en las columnas que tenemos, como lo hicimos con cualquier otro manómetro, ¿no? Entonces vamos a empezar a identificar algunas interfaces. Yo voy a poner aquí esta interfase, la primera, y le voy a llamar el punto 1. Y a este punto de acá, a la segunda interfase, le voy a llamar el punto 2.
Entonces, primero vamos a analizar la presión en 1. ¿Quién me está generando la presión en 1? Bueno, usando nuestra ley de Pascal, tenemos primero, pues la presión en E, ¿no? Tenemos aquí, de aquí a acá, una columna que ya es el valor, bueno, o al menos lo que estoy buscando, que es la presión en E. Así lo voy a poner. Después de ahí tengo la siguiente parte, que es esta columna de aquí, que es una columna con referencia al fluido 2. Yo no tengo ese valor, no sé cuánto vale esa columna, entonces le voy a poner un valor cualquiera. No sé, vamos a ponerle, ¿qué variable no tenemos por aquí? Vamos a ponerle F, o D1 más bien, para no confundirnos. Este D1 es la altura de mi columna. Entonces, ¿qué presión tengo aquí? Pues va a ser D1 multiplicado por el peso específico del fluido. Eso es lo que describe la presión en mi punto 1. ¿Ok? Bueno, ahora, acuérdense, algo muy importante que vemos aquí es que cualquier fluido que esté cualquier punto que esté al mismo nivel va a tener la misma presión. Entonces, si yo desplazo este punto hasta acá, como aquí, si se fijan, es un continuo y mantengo el mismo fluido siempre, no tengo cambios de fluidos, entonces en este punto 1' voy a tener la misma presión que en 1. Vamos a ponerlo esto por aquí. La presión en 1' va a ser igual a la presión en 1. Bueno, entonces vamos a hacer ahora lo mismo que hicimos con la presión en 1, pero vamos a hacerlo con el punto P1'. Vamos a ver qué presión tengo aquí. Aquí tengo lo mismo, ¿no? La presión en B, así directa, porque es valor conocido. Tenemos hasta aquí, es la presión en B. Aquí tenemos una primera columna de un fluido, de aquí a aquí, es un fluido gamma 1. ¿Y qué distancia vamos a tener ahí? Si de aquí a aquí tengo, de aquí a aquí, yo tengo D, perdón, aquí, este punto de aquí, tiene que estar hasta acá arriba, perdón, acá arriba cometí un error, déjame lo borro, porque debe ser, D' debe ser hasta acá arriba, al nivel, porque si no acá no me va a cuadrar. Entonces aquí la distancia a la columna es D' hasta acá menos delta por gamma 1. Sí, porque si no, de este lado, entonces voy a confundir mucho las cosas, no las voy a simplificar. Entonces, la primera columna va a ser, si yo de aquí hasta acá arriba le llamé D1, entonces la columna primera, esta columna de aquí, va a ser D1 menos D, que es este D, ¿no? Entonces yo tengo D1 menos D multiplicado por el peso específico del fluido 1, más, ahora sí, ya es directa la distancia, D multiplicado por el peso específico del fluido 2. Déjenme ver si no la regué. No, vamos bien. Entonces, recapitulando nada para no confundir, la presión en 1 es igual al peso específico en E, perdón, la presión que tenemos en E, y esto de aquí equivale a la columna que yo tengo desde este punto hasta acá, considerando que D' viene hasta el nivel. La presión en 1' es la presión en B más la presión del primer fluido, que va a ser desde aquí hasta acá. Eso sería D', le restamos esta distancia de aquí, que es D, más, ahora sí, esta columna y el peso específico del fluido 2. Ahora, como P1 y P1' son iguales, yo puedo igualar estas ecuaciones. Entonces decir que la presión en E más
D1 menos la diferencia que tengo por gamma 1 es igual a PB más D1, que es la columna completa, menos D por gamma 1 más D por gamma 2. Y ya teniendo estas ecuaciones, pues es muy simple obtener la diferencia, ¿no? Simplemente lo que vamos a hacer es hacer unos despejes, y lo que vamos a tener es que la presión en E menos la presión en B va a ser igual a D1 menos D por gamma 1 menos D1 menos delta por gamma 1 más D por gamma 2. Y aquí pues podemos hacer unas simplificaciones. Agrupando los términos, vamos a poner primero el término de gamma 2, que es más sencillo. D por gamma 2, que es la columna del fluido de gamma 2. Menos, bueno, aquí hay que hacer las operaciones, peso específico por D1, peso específico por D1, peso específico por D, peso específico por delta, se eliminan los unos, y lo que tenemos es, a final de cuentas, D menos, a ver, D menos delta por gamma 1. Y esa sería la diferencia de ecuaciones, ¿no? Entonces vamos a ponerlo delta PEB, que sería la diferencia, es igual a T gamma 2 menos D menos delta por gamma 1. ¿Bien hasta ahí? ¿O alguna duda? No, hasta ahorita todo bien, ya lo entendí un poquito más. Es Ok, que bueno. como que me confundí un poquito porque como mencionaba un poquito lo del gas, como que me confundí un poquito. Ajá. Ahí va. Bueno, vamos a seguir. Hasta aquí entonces esta es la primera ecuación que... Sí, adelante. Sí. No, ¿esto de aquí? Sí, por definición, ¿eh? Yo defino, no sé, delta PEB igual a PE menos PB. Para no estar escribiendo esto a cada rato. Este de acá. Sí. Ok, muy bien. Vamos a hacerlo en grande. Nosotros tenemos aquí nuestro manómetro de esta manera, más o menos. Ya ven que soy malísimo para dibujar. Y tenemos acá el otro tanque que ahorita no nos va a interesar mucho. Del primer fluido, yo tengo un nivel de aquí hasta acá, ¿no? Y el segundo yo lo tengo acá. Ahorita hacia abajo, pues no me interesa mucho. Aquí tengo yo una diferencia entre este nivel y este de aquí. Esta distancia que yo tengo de aquí se denomina delta. Ay, me salió bien feo, déjenme lo hago, pongo un poquito mejor. Este delta, que es la diferencia entre los niveles. Ahora, para yo analizar este punto, lo que voy a hacer es considerar el nivel más alto de fluido, que sería el de este tanque, este nivel de aquí, y voy a llamar desde aquí hasta, el nivel, hasta acá, lo voy a llamar, como le puse, D1. ¿Correcto? Pero a mí, para el primer fluido, lo que me interesa es la columna de este fluido, que no llega hasta aquí. No estamos llegando hasta ese punto. Entonces, ¿cuánto vale la distancia que yo tengo de aquí a aquí? Lo que voy a tener ahí es D1 y le tengo que restar la distancia de aquí a aquí, que es delta. Y así obtengo yo esto. Si lo multiplico ya por el peso específico, obtengo el peso de la presión generada por la columna de ese fluido. ¿Queda más claro?
hasta acá. Es geométrico, aquí es donde está el truco, porque esas son relaciones geométricas. Digo, lo puedes hacer hasta aquí, y hacer el tratamiento igual. Lo que pasa es que el delta te va a quedar acá como una suma para poder poner relaciones, y bueno, esto ya es así como que geometría sencilla, y es ahí donde está el truco. Si uno no lo ve así, es donde está un poquito confuso el asunto. Bueno, ya vimos, bueno, tenemos las relaciones geométricas y vamos a tener que recurrir a más relaciones geométricas para lo que sigue, para la parte que nos dice si el área transversal del manómetro es A y las áreas de los tanques son A, nos tiene que determinar precisamente ese delta en función de la D que tenemos de distancias y alturas. Y hay que hacer estas consideraciones geométricas otra vez. Bueno, vamos a resolver esta segunda parte. Primero, vamos a trabajar con el tanque A. El tanque A nos dice que tiene un área A. Y nada más, ¿no? Es la única información geométrica que tenemos del tanque, no tenemos más. Y del primer tubo pitot tenemos un área transversal A. Y también no tenemos nada más información. Aquí hay que tener un poquito necesitamos tener un truco mental que tenemos que empezar a relacionar algunos conceptos que a lo mejor no mencionamos, pero pues que deberían, se vuelven un poco intuitivos ya que uno los ve. A lo mejor no los veas de golpe, pero ahorita que te lo explique van a decir, pues sí, sí. Bueno, si me fijan en el primer tanque, déjenme borrar aquí un par de cosas. Ya le tomaron el pantallazo bien. En el primer tanque que tenemos aquí, yo tengo este cuadro de aquí. Bueno, no es un cuadro, ¿no? Es en realidad un volumen. Puede ser circular o puede ser cuadrado, da igual. Pero si se fijan, es un volumen de fluido desplazado. Vamos a llamarle el volumen, volumen C. Este volumen desplazado lo podemos calcular porque sabemos el área del tanque y sabemos la altura que tiene esa área. Entonces, ya sabemos que el volumen de fluido desplazado por la presión N, vamos a imaginar que estos originalmente estaban al mismo nivel hasta aquí todos, llega a la presión N, la presión N empuja el fluido hacia abajo y desplazó un volumen de líquido. ¿Qué volumen desplazó? Pues el área por delta que tenemos. Ahora, ese volumen desplazado no puede desaparecer, no se sale del tanque, no se evapora. El fluido es incompresible, no sé si lo menciono aquí, pero tenemos que hacer esa consideración, es un líquido, entonces podemos considerarlo como incompresible. Entonces ese volumen no desaparece, tiene que irse a algún lado. ¿A dónde se fue el volumen? Al tubo micrométrico. Ese volumen se vino todo para acá. ¿Ok? ¿Y cuánto se desplazó? Pues si acá desplazamos un delta, y si esto estaba nivelado inicialmente, vamos a imaginar que estos fluidos estaban balanceados en algún punto por aquí, ese volumen que desplazó esta cantidad D. Entonces, vamos a poner que el volumen en el tubo, que nos conforme, le voy a poner volumen en el tubo, va a ser igual a el área de ese tubo por la altura del volumen desplazado. Entonces, este volumen C, que se desplaza del tanque, se mete al tubo, es el mismo volumen, cada uno con sus consideraciones geométricas diferentes, y podemos decir entonces que el área en C por delta debe ser igual a el área del tubo por la distancia desplazada. Si el fluido es compresible, esto ya valió gorro, porque entonces no podemos hacer esta igualación. Tenemos que tener ahí un fluido incompresible obligatoriamente. Ahora, ¿qué nos pide esta cosa? Nos pide determinar el delta en función de D. Bueno, pues lo que hacemos va a ser despejar de aquí. Delta es igual a D multiplicado por una relación geométrica de la tasa, la razón de cambio entre las dos áreas, tanto del tanque
Este es en C. Bueno, es que los dos... aplica para los dos. Vamos a asumir que estas dos áreas son iguales, área A y área A. Entonces el área la voy a poner en mayúscula y el área del tubo. Y tenemos ya esta relación delta. Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Aquí lo importante siempre es, la parte que no es tan obvia, es esta equivalencia entre los volúmenes que vamos a tener desplazados. Ahí es donde está el truco de este ejercicio. Bueno. Y el tercer punto, y me parece que es el último, si no lo recuerdo, nos dice que explicar por qué se tiene una relación de áreas muy pequeño y gamma 1 casi igual a gamma 2, una pequeña diferencia de presiones delta P causará un desplazamiento en D muy grande, siendo esto muy sencillo. Ok. Bueno, vamos a retomar la ecuación de el delta de presiones que definí. Delta PV va a ser igual a la distancia gamma 2 menos P menos delta por gamma 1. Nosotros ya tenemos una relación de gamma en función de las áreas, que es esta, ¿no? Vamos a sustituirla aquí en nuestra ecuación. Esto es igual a D gamma 2 menos D menos D A sobre A por el peso específico en 1. Aquí podemos hacer algunas operaciones. Vamos a simplificar esto. Esto nos va a quedar D gamma 2 menos D gamma 1 más D gamma 1 A sobre A. Vemos que todo está en función de D, entonces podemos actualizar el D. Entonces esto va a ser igual a D que multiplica gamma 2 menos gamma 1 más gamma 1 A sobre A. Ok. Ahora, nos está diciendo que A sobre A va a ser muy pequeño. Entonces yo aquí puedo definir que si A sobre A tiende a 0, este término lo puedo eliminar directamente, ¿no? Por lo tanto, delta P EB va a ser igual a D gamma 2 menos gamma 1. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, la siguiente consideración que hacemos es que gamma 1 sea casi igual a gamma 2. Si gamma 1 es casi igual a gamma 2, entonces gamma 2 menos gamma 1 también va a tender a 0. ¿Y qué ocurre entonces si nosotros tenemos la diferencia de presión igual a D sobre, perdón, este es un D, a D por gamma 2 menos gamma 1. Lo que nos interesa saber aquí es qué ocurre con D. Entonces vamos a despejar D. D va a ser igual a delta presión sobre gamma 2 menos gamma 1 que tiende a 0. ¿Y qué ocurre cuando nosotros dividimos un valor entre números cercanos a 0? Lo que va a ocurrir es que D va a tender a incrementar su valor, mientras gamma 2 menos gamma 1 lo decrementen. Pero eso solo va a ser válido si podemos hacer esto y si podemos hacer esto. Y esa es la explicación de por qué una pequeña diferencia aquí va a hacer que D crezca mucho. Y le pueden poner ustedes
un valor si quieren, ¿no? Para hacer la prueba. Podrían decir que D, ¿cuánto va a valer D si la diferencia de presión es 10, por ejemplo? Y abajo, esta diferencia es de 0.1 o es de 0.01 o es de 0.001. Van a ver que mientras más pequeño hacemos este valor, el valor de D tiende a incrementarse. Y por lo tanto se vuelve más sensible la diferencia de presión que tengamos aquí. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, Bueno, no, solamente que... asumo que no todo bien. entonces. Sí, Ajá. escucho. Sí, solamente que apenas ahorita como que lo estamos asimilando un poquito, pero sí, ya quedó mejor así Vale. como estábamos antes. Sí, sí, sí. Sí. Este ejercicio siempre es el más complicado de esa tarea. Bueno, había otro que mejor lo quité porque de plano ese sí no... Ni siquiera yo entendí exactamente qué estaban pidiendo. Está muy mal planteado. Entonces ya lo quité. Bueno, entonces esta es la respuesta completa por si quieren tomar ahí el pantallazo. Ahí cabe toda. Y vamos a pasar entonces a el problema de el tema de placas planas. Los demás problemas son muy sencillos, por lo que estuvimos viendo fue, no los tengo ahorita en la mente, si mal no recuerdo, pero son me parece que un par de tanques, algunos con presión manométrica, otros con presión absoluta, pero yo creo que el procedimiento de resolución es muy sencillo, ¿no? Ahí usando siempre nuestra ley de Pascal con nuestro pequeño truquito, yo creo que con esto se simplifica mucho. Este también lo hubiéramos podido aplicar aquí, pero pues a final de cuentas no tenemos tantos cambios de dirección, ¿no? Aquí lo importante más bien son las consideraciones geométricas que se están haciendo. Bueno, entonces déjenme cambiar a la presentación para iniciar con placas planas, que es un tema también bastante escabroso. Un segundito. Se compartió la otra. A ver, denme un segundo. Ok. Bueno, vamos a ver la sesión 3. Este tema lo voy a dividir también en dos sesiones. Vamos a ver ahorita placas planas sumergidas. Y la siguiente sesión a lo mejor es muy cortita porque solamente vamos a ver placas curvas, pero no se las mezclo porque la información a procesar sí es bastantita. Entonces vamos a ver más precisamente el tema de fuerza hidrostática en placas. Bueno, este tema es interesante porque nos permite analizar cuáles son las fuerzas que están actuando cuando tenemos una pared, sobre la pared de un tanque, o sobre la pared de una represa, o cuando sumergimos una placa, o cuando tenemos un barco o un submarino. Tenemos que analizar qué presiones se me están generando en las superficies. Ya habíamos visto nosotros, y es algo que hemos estado analizando de manera directa o indirecta con la ley de Pascal, que las presiones se incrementan únicamente con la profundidad, ¿no? Se incrementan con la profundidad, obviamente para, obviamente para un peso específico dado de un fluido, ¿no?
dependiendo del tipo de análisis que hagamos, también vimos que podríamos tener presiones absolutas o presiones manométricas. Que básicamente la diferencia era que si nosotros consideramos una presión absoluta, tenemos que integrar todo lo que viene ahí, porque estamos partiendo de un cero absoluto. Entonces la presión atmosférica tiene que entrar en consideración. Cuando tenemos una presión manométrica, nosotros podemos poner una presión de referencia, que regularmente es la presión atmosférica, y esta es igual a cero. Entonces yo lo que hago es poner esta presión como cero y ya no la considero como tenemos este caso. Para placas sumergidas, esto nos ayuda mucho porque a final de cuentas cuando hacemos un equilibrio de fuerzas podemos inmediatamente eliminar la presión atmosférica. Si nosotros sabemos que a una profundidad cualquiera la presión en los puntos siempre es la misma y que para tener algo en equilibrio las fuerzas generadas en ambos extremos deben ser iguales, vamos a poner fuerza A, pero en diferente dirección, yo aquí tengo que la fuerza en A menos la fuerza en A debe ser igual a cero, que es muy obvio, ¿no? Pero este es un estado que debo tener para equilibrio. Entonces, si se fijan aquí yo tengo un diagrama donde tengo mi presión de fluido, que se va incrementando con la profundidad, y tengo la presión atmosférica, que se tiene que igualar a fuerzas con la presión de acá afuera para mantener un estado de equilibrio, porque si no, la pared se estaría moviendo en alguna dirección. Como tenemos esta condición de equilibrio, entonces nosotros podemos eliminar directamente nuestra presión atmosférica y trabajar todos estos problemas de forma manométrica. Es decir, cuando voy a analizar la presión que genera un fluido sobre una pared, aunque el otro extremo esté libre, o a presión atmosférica, yo me tengo que preocupar únicamente por las cargas, por las presiones que va a estar generando mi peso específico y la profundidad que voy teniendo. Y esta afortunadamente es lineal, por eso tenemos aquí un incremento de esta manera, que es básicamente lineal. Entonces, por eso no vamos a considerar la presión atmosférica y vamos a preocuparnos únicamente por casos manométricos. Bueno, vamos a deducir qué es lo que está ocurriendo en una de estas placas sumergidas. Y aquí es donde hay que poner mucha atención porque el tema es sencillo, pero tiene muchas consideraciones geométricas que vamos a tener que ir dilucidando por ahí. Y hay un par de conceptos por ahí, como el centro de presión, que seguramente no han escuchado en toda su vida y puede resultar un poquito extraño de entender, pero ahorita vamos a ver cómo lo explicamos de manera que lo entienda. Bueno, vamos a imaginar que tenemos una placa con una geometría irregular. Esta es la placa. Vamos a imaginar que es esta papa, que no es un cuadrado, no es un círculo, ¿no? Entonces, pues es lo que es, ¿no? Esa placa. Esta placa pues tenemos que conocer algunas propiedades, definitivamente. Va a tener un centro de gravedad, tiene un centro de masa, eso es algo inherente a todos los cuerpos. Está sumergida, si esta es una superficie de un fluido, tenemos que esta placa está sumergida, pero está sumergida con un ángulo θ. La placa obviamente pues es plana, ¿no? En los dos extremos, y tiene un espesor muy pequeñito. Muy pequeño, por eso es placa, por eso no es un cuerpo sumergido, tiene que ser una placa donde podemos despreciar nosotros el espesor que tenemos en esta placa. Obviamente, como estamos sumergidos con un ángulo θ, la distancia que yo tengo de este punto a la superficie no es la misma que la distancia que yo tengo de este punto a la superficie, y se va incrementando, ¿no? Entonces, por eso vamos a tener una profundidad variable, que está en función de X y Y. Para yo estudiar mi placa, pues no me conviene trabajar con toda esta cosa fea, ¿no? Que no tiene ninguna forma ni nada, ¿no? Para poder estudiar ese problema, a mí me conviene dividirla, partirla en pequeños diferenciales de área
muy pequeñitos, pero que ya tienen un área conocida, ¿de acuerdo? Un diferencial de área. Si yo tengo mis coordenadas de esta manera, vamos a verlo. Si yo lo veo desde arriba, bueno, esta es la vista superior, recuérdenlo. Entonces mis coordenadas son X y Y, que están sobre esta cara, esas son las coordenadas. Entonces, el área que tengo yo en esta cosa, en esta área diferencial, pues va a ser una diferencial en X, que es la distancia que tengo aquí, y una diferencial de Y, que es la distancia que tengo acá. Ese es el área de mi cuadrito. Está ubicado en una coordenada Y, X. En esa coordenada está. Y si yo proyecto la vista superior hasta acá, veo que está en una profundidad H determinada para esta coordenada X, Y. Así es como yo voy a partir mi placa para hacer el ejercicio más controlable, ¿no? Todas las demás, todas estas cosas ahorita olvídense, ahorita vamos a ver más adelante que esos son exactamente lo que es. Bueno, entonces, vamos a acercarnos aquí en esta zona y vamos a empezar a trabajar. Entonces, ya definimos nuestro diferencial de área, que es igual a dx de y, ¿no? Es un área rectangular controlada, definida por mí, aleatoria, muy pequeña. De nuestra definición de presión, vamos a recordar que si yo tengo un diferencial de área, entonces la presión me va a generar en esta área, déjenme quitar esto, me está estorbando. Yo voy a tener una presión ejercida por la columna de fluido, pero como estoy trabajando en este diferencial de área, pues le voy a llamar un diferencial de presión, de fuerza. Toda la fuerza del área la voy a dividir en estos pequeños cuadritos diferenciales de área. Entonces, la fuerza que tengo es proporcional a este cuadrito de área. Entonces, esto de aquí, acuérdense que sale de nuestra definición de que la presión es igual a fuerza entre área. Y si yo tengo un diferencial de área, pues entonces lo que tengo es un diferencial de fuerza. Y la presión, acuérdense, eso lo vamos a ver más adelante, pues va a estar en función del peso específico y de la profundidad. Bueno, aquí ya es spoiler, ya me adelanté tantito. Bueno, entonces, queremos saber cuántas son nuestras presiones, cuánta es la presión que tenemos aquí, y vamos a recurrir a la única herramienta que hemos visto hasta el momento, que es nuestra ley de Pascal. Vamos a escribir la ley de Pascal, ya la conocemos, y la ponemos en su forma integral, ¿no? Acuérdense que esto de aquí viene de una forma, todo esto viene de la forma integral de la ley de Pascal, que vimos por ahí ya no me acuerdo qué sesión fue, alguna de las otras. Muy bien. La presión 1 es la presión de la superficie. La presión 2 es la presión que vamos a tener nosotros en nuestro elemento diferencial. El peso específico, pues obviamente es el fluido, tenemos que conocerlo, si no sabemos qué fluido es, estamos fritos y no nos dan las otras dos. Y esto de aquí, pues equivale a la profundidad que tengo desde el nivel de la superficie hasta el fondo. Voy a reescribir la ecuación de esta manera, defino esto de aquí como un diferencial de presión, un delta P, y esto de aquí, pues lo bautizo como una altura, ¿no? No tengo subidas, no tengo bajadas, entonces yo sé que es la altura de la columna, no tengo ningún problema. Y reescribo la ley de Pascal de esta manera. Entonces, si volvemos a la imagen inicial que ya teníamos, tenemos la altura para un determinado, esta altura acuérdense que es para un determinado diferencial de área, porque va a variar. Esta altura va a variar dependiendo de dónde yo tome las coordenadas X y Y en mi dibujo. Tengo una presión en la superficie, aquí le están poniendo PA, y pues yo ya tengo mi presión definida en este punto en función de esa altura, ¿no? Que la puedo calcular a través de eso. Entonces la presión en 2, la presión aquí en este punto, que sería la presión que me interesa ahorita, que la voy a llamar P,
para este diferencial de área es igual a la presión en la superficie, toda la presión, que no sé si es atmosférica, no sé si es algún otro gas o si es otro fluido, yo no lo sé ahorita en este momento, más la columna de fluido que sí conozco, que es esta de aquí. Y así obtengo yo esta presión P, insisto, para este elemento diferencial. Únicamente, ahorita estamos trabajando con esa cosa. Muy bien. Vamos a hacer unas consideraciones geométricas por simplicidad. Y vamos a meter una coordenada adicional. Vamos a tener las coordenadas X, vamos a tener las coordenadas Y, en función de mi centro de masa, del centro de gravedad. Acuérdense que el centro de gravedad es el punto donde si yo tengo un objeto, una placa, y lograra sostener puntualmente toda esa placa o ese cuerpo sobre el centro de gravedad, esto se mantendría en completo equilibrio. Es el punto donde la sumatoria de todas las fuerzas, internas, de las fuerzas de masa, se vuelve cero. Entonces, vamos a tomar ese centro de gravedad como nuestro origen para determinar estas coordenadas, pero a mí me conviene meter una coordenada más, que es a esta letra griega, nunca me acuerdo cómo se llama, vamos a llamarle, creo que Z, si no es Z, pues vamos a ponerle así. Cada año me hago el propósito de ver cómo se llama y cada año terminando el curso se me olvida. Vamos a definir esta chiva como la distancia que yo tengo desde mi elemento diferencial paralelo a la placa hasta la superficie. Entonces, esta distancia, esta es la distancia que yo tengo de aquí hasta acá, paralelo a la placa. Esto es con el objetivo de formar un triángulo rectángulo, se va a ir de aquí a aquí, que es H. De aquí a acá tenemos eta, y bueno, pues cerramos el triángulo acá arriba que no nos interesa ahorita esa distancia. Y tenemos, obviamente, nuestro ángulo θ. Por trigonometría, recordemos que si esta de aquí es esta cosa, y esto lo ponemos equivalente a la hipotenusa, la hipotenusa es igual al cateto opuesto sobre el seno del ángulo θ. Y es esta ecuación que tenemos aquí. Y por conveniencia voy a despejar H. Despejando H, entonces yo sé ahora que la profundidad de mis elementos H están en función de la distancia que yo tengo desde aquí hasta acá. Esto nos va a ser muy útil. Van a ver más adelante cuando hagamos la integración de todos nuestros elementos diferenciales que acabamos de partir. Entonces, puedo sustituir este valor acá y tengo mi ecuación de la presión para un elemento diferencial. Esta presión es para este elemento diferencial o para cualquiera, siempre y cuando yo determine qué distancia tengo de este punto a el punto que sea. Y esa es la presión que voy a obtener. Importante aquí notar que, bueno, el ángulo θ, como dijimos que la placa es plana, no es curva, como vamos a ver más adelante, entonces θ es lo mismo sin importar qué punto considere yo en mi placa, ¿no? Y aquí yo tengo entonces ya una ecuación de la presión que está en función del ángulo que tenga la placa sumergida y de esta distancia que, recuerden, viene desde acá hasta el punto que yo determine, el que sea. Bueno. Entonces. Cuando yo tengo un elemento diferencial y hago un análisis en ese elemento diferencial y tengo muchos elementos diferenciales y quiero saber que
¿Qué ocurre ya con la placa completa? Tengo que recurrir a la integración. Entonces, si se fijaron, si se acuerdan, lo primero que hicimos nosotros fue determinar un diferencial de fuerza igual a la presión por un diferencial de área. Ahorita ya obtuvimos una ecuación para la presión que nos dice que la presión es igual a la presión en la superficie más el peso específico, el peso específico por la letra esta eta por el seno de teta. ¿Teníamos esta ecuación? Para explicarles ahorita esta simplificación, vamos a sustituir esto por la altura, que es lo que tendríamos aquí, y vamos a jugar con esta integración, ¿no? Entonces, si yo tengo esta diferencial de fuerza y quiero saber la fuerza en toda la placa, lo que hago es integro. Si integro un diferencial de fuerzas, pues lo que obtengo es la fuerza. Estos dos, la diferenciación y la integración, acuérdense que se elimina, y lo que obtengo es esto. El segundo lado no es tan sencillo porque tengo la presión no es constante, hemos visto que varía en función de la distancia que tengo contra la superficie o en función de la profundidad, dependiendo de cómo lo quieran ver, son equivalentes. Entonces no puedo hacer esta operación tan simple. Lo que hago es sustituir mi definición de la presión y esta parte de aquí es la que voy a integrar. La presión en A es constante. Esa no varía, es la presión que yo tengo arriba y no tengo ninguna variación, ¿no? Entonces, este término de aquí, lo que estoy haciendo es integrando presión en A por diferencial de área, y si recordamos que las constantes salen directo de la integración, esto me queda igual a la presión en A, acuérdense que es la presión en la superficie, esa no varía, por la integral de un diferencial de área, lo que me da igual a PA por toda el área total de nuestra placa de aire. El segundo término no es tan sencillo. También tenemos una constante por ahí, que es el peso específico. Ese no varía independientemente de la profundidad. Entonces vamos a tener la integral del peso específico H por un diferencial de área. Esto lo podemos sacar el peso específico sin problema y me queda la integral de H por un diferencial de área. Aquí ahorita de H pues es variable. No la puedo eliminar. No la puedo sacar a la diferencial, entonces me va a quedar el término en función de la integral de H. Vamos entonces ahora sí a retomar nuestra otra ecuación que ya habíamos definido, y aquí es donde digo que nos conviene tener ese cambio trigonométrico, nos va a convenir, porque va a simplificar ahorita un poquito los cálculos en nuestra ecuación diferencial, ¿no? Bueno. En este caso, ya les había platicado yo que el seno de teta pues es constante, porque la placa al ser recta, el ángulo contra cualquier punto con respecto a la superficie siempre es el mismo, ¿no? Si yo tengo aquí un ángulo teta, no importa qué distancia considere yo aquí en estos puntos, el ángulo siempre es el mismo. Entonces, pues sacamos de una vez esa cosa de nuestra integral. Y ya nos quedó nuestra ecuación de fuerza en función únicamente de la letra esta eta. Ya no de la altura ya la convertimos y la pasamos a función de esta cosa eta. Bueno, hay una definición matemática. Esto es por definición, ni siquiera recuerdo de dónde viene esta definición, pero la ecuación integral del centroide de cualquier cuerpo, esto lo podemos hacer, lo podemos derivar matemáticamente. La ecuación integral al centroide de cualquier cuerpo es la siguiente. Por definición, la distancia que tengo al centroide es igual a 1 sobre el área por la integral de eta por un diferencial de área. Y aquí es donde se vuelve muy conveniente el haber hecho esta sustitución. Porque si se fijan, este término es equivalente al término de arriba.
Entonces, si nosotros hacemos aquí una combinación, lo que podemos decir que es que lo que va a ser la distancia al centroide, y obviamente tenemos que considerar esta 1 sobre área que tenemos aquí. Entonces, tener es que T por el área es igual a la integral de eta. Ay, cara, que a veces me sale más esa cosa. Bueno, yo supongo que entiende, ¿no? CG diferencial de área. Entonces sustituyo yo todo esto por esto de aquí. Y ya no tengo que batallar con las integrales. Esta de aquí, esta cosa de aquí, va a ser la distancia que yo tengo. Bueno, ahorita les voy a poner el dibujito. Desde la superficie hasta mi centro de gravedad. Eso es el ECG. Recuerden, esto es por definición. Esta ecuación pues la pueden deducir matemáticamente para cualquier centroide, pero pues no lo vamos a trabajar aquí. Entonces, yo ya tengo este... Sí, adelante. Sí. Bueno, el centroide y el centro de gravedad son exactamente lo mismo, ¿no? Déjenme borrar todo esto y les explico. Vamos a imaginar que yo tengo una placa cuadrada, perfectamente cuadrada, H y H. Y yo quiero balancear esta placa sobre una pirámide así, con una punta muy finita. Entonces yo quiero poner mi cuadrado sobre esta pirámide de manera que quede perfectamente balanceada. Yo le puedo poner este balanceo en cualquier punto aleatorio de la placa. Yo podría intentarlo, pero no va a funcionar salvo para un punto muy particular, que para el caso de mi cuadrado perfecto, que sabemos que este dibujito no lo es, está justo en el centro de la placa. Este centro, donde yo balanceo todas las cargas de la masa, se llama centroide o centro de gravedad. ¿Por qué funciona para este punto? Porque aquí toda la masa que yo considere en cualquier dirección se va a balancear. Va a quedar en balance, entonces no voy a tener yo más masa en un lado que del otro. Si yo intentara tomar un punto, por ejemplo, de este lado y balancear ahí, lo que yo tendría es esto. Y evidentemente yo tengo, si consideramos este punto, de aquí a acá, yo tengo más masa, porque tengo más material, que de aquí a acá. Y si lo veo en cualquier dirección, hacia arriba, hacia abajo, esto es completamente cierto y no voy a tener un balance. Entonces, este punto donde yo puedo balancear todo, ese es el centroide geométrico o el centro de masa de mi figura. Y esto es válido para cualquier figura geométrica. Si yo tengo un triángulo, por ejemplo, este es visto desde arriba, y también lo quiero balancear sobre mi pirámide, aquí yo lo puedo tomar, si esto es H, y pongo H sobre 2 aquí. En el cuadrado, perdón, eso se me pasó a decirles, el centroide debe estar en H sobre 2, H sobre 2, H sobre 2, H sobre 2, por la naturaleza del cuadrado, ¿no? En el triángulo yo no puedo considerar esto mismo, porque si yo hago H sobre 2, voy a poner mi centroide aquí. Sin embargo, así, sin mucho cálculo, yo puedo ver que la masa que tengo en esta sección va a ser menor a la masa que tengo en esta sección. Entonces, el centroide del triángulo, para poder tener un triángulo balanceado sobre mi pirámide, vamos a ponerlo así, el centroide tiene que estar más atrás. De manera que si yo divido la masa que tengo aquí
sea igual a la masa que tengo acá. ¿Va quedando claro el concepto de centroide? Sí, ok. Y eso para cualquier figura, ¿no? A final de cuentas, si yo tomo una figura como la papa que tenemos ahí, si la veo desde arriba, yo tengo esta papa, y quiero saber dónde está el centroide, lo que hago es dividir muchas áreas conocidas, diferenciales de área, en función a una coordenada aleatoria, que no sé, yo la puedo poner incluso hasta acá arriba. Yo puedo dividir estas diferenciales de área en muchas pequeñitas y obtener el centroide de cada una de ellas, que como son cuadritos controlados, pues van a estar ubicados siempre en el centro de mis cuadritos. Ya que tengo todos estos cuadritos y todas estas áreas, lo que hago es la integral de estas coordenadas y eso me da esta distancia al centroide. Este centroide va a ser donde yo puedo balancear de nuevo esta figura completamente irregular sobre un punto. Ojo, esto ahorita lo estamos viendo como placas planas, que se simplifica mucho. ¿Qué pasa si no tenemos una placa plana y tenemos una figura, pues lo que sea, un cilindro sencillo, pues un prisma piramidal? Un mismo prisma piramidal, pues el centroide no puede estar en alguna de las caras. El centroide va a estar interno, dentro de este cuerpo, en el centro de masa, ¿no? Ahí es donde nosotros vamos a representar el peso, es donde vamos a poner una resultante generada por un vector gravedad, es donde si nosotros lográramos sostener nuestro volumen de alguna manera, pues complicada porque es interno, es donde lo vamos a tener en balance. Entonces, esto aplica al centro de masa, el centroide aplica para cualquier tipo de figura geométrica, para cualquier dimensión, pero no es tan evidente, ¿no? Ahorita para acá, placas planas, estamos hablando de un diferencial de área, tendríamos que hablar de diferenciales de volumen para un prisma volumétrico, y básicamente es eso, ¿no? Es donde nosotros vamos a concentrar las fuerzas resultantes generadas por vectores de gravedad para mantener un equilibrio estático. ¿Queda un poquito más claro o todavía es confuso el término? Muy bien. Y bueno, pues esta ecuación viene, como les comentaba, ¿no? Se hace matemáticamente, se hace geométricamente, lo que se hace es se divide el cuerpo en un montón de áreas, se va obteniendo la coordenada de distancia para cada área, se integran, se divide entre el área, porque no me acuerdo por qué, sinceramente, y al final de cuentas obtenemos la coordenada general de, ¿no? En esta ocasión la ecuación del centroide, hay muchas, no es la única, hay varias, incluso ya para muchas tenemos, para figuras geométricas regulares tenemos ya ecuaciones solucionadas, pues esta ecuación ya tiene una solución cerrada, como la ecuación de por ejemplo, el centroide para un cuadrado, pues está ubicado en las coordenadas h sobre 2, como les decía, dependiendo de cómo tomemos nosotros nuestro sistema coordenado. Para triángulos, para círculos, para semicírculos, para esferas, para anillos, ya tenemos solucionada esta ecuación, ¿no? Entonces esta es la ecuación más general que vamos a tener. Entonces no se preocupen mucho por eso. A final de cuentas, ahorita nosotros vamos a acabar eliminando estos términos, van a ver cómo. Y aquí lo que nos interesa entonces es esta fuerza resultante en función de esta distancia al centro de masa. Bueno, entonces, vamos a retomar la ecuación que había escrito anteriormente y vamos a hacer otro análisis trigonométrico. Si yo genero al centro de masa que tengo aquí, si yo genero otro triángulo rectángulo con la distancia que tengo desde acá hasta acá, recuerden que esta distancia de aquí, pues es esta letra, pero ahora le estoy considerando al centro de gravedad, es decir, desde aquí hasta acá. También tengo la profundidad de aquí a aquí al centro de gravedad y obviamente pues tengo mi ángulo θ. Entonces,
tengo otra relación geométrica que ya involucra el seno. Yo sé que la profundidad al centro de gravedad va a ser igual a la hipotenusa, si esta es la hipotenusa, multiplicada por el seno de mi ángulo θ. Esto me da la distancia del cateto opuesto. Entonces yo puedo sustituir todo esto de aquí, que es esto de aquí, por la profundidad al centro de gravedad. Y cuando hago esta simplificación que tengo aquí, pues ya se me hace más fácil de estar manejando los términos de la fuerza resultante, porque ahora yo ya tengo el punto exacto donde está mi fuerza resultante, que es considerando la profundidad directa al centro de gravedad. Ya me olvido yo de esta cosa, me olvido del ángulo incluso, como pueden ver, aquí ya no estamos en función del ángulo, no tenemos absolutamente nada en función del ángulo, y toda mi fuerza resultante está en función entonces de la fuerza en la superficie, el área de mi placa, sea la que sea, el peso específico del fluido, considerado a una profundidad de el centro de masa. Entonces, bueno, vamos a simplificar un poquito más esta ecuación. Tenemos los términos del área como común. Vamos a acomodarlos aquí, de esta manera. Y pues este término de aquí lo podemos acomodar de manera que lo llamemos presión en el centro de gravedad. Porque si se fijan, eso es, ¿no? Si yo estoy haciendo a este punto, déjenme borrar un poquito, si yo mi centro de gravedad proyectado lo tengo aquí, este término de aquí, pues no es nada más que la presión que tengo en esta columna de fluido. Considerando, obviamente, la presión que tengo acá arriba también. Entonces, hago yo esta sustitución, nada más para simplificar las variables, y tengo que mi fuerza resultante va a ser igual a la presión en el centro de gravedad multiplicado por el área de la placa. Esta fuerza es la fuerza que está ejerciendo todo el fluido, todas las columnas de fluido, cada una columna de fluido, cada un elemento diferencial. Cuando yo sumo todo eso, cuando yo lo integro, me da esta fuerza resultante. Y esta es la fuerza que yo voy a utilizar para hacer mis cálculos cuando me digan, pues, qué fuerza está ejerciendo el fluido sobre una placa sumergida. Esa es la magnitud de la fuerza, ¿eh? Eso es algo que tenemos que dejar ahorita en claro. Es la magnitud, es la cantidad, es cuántos newtons ejerce mi fluido sobre la placa. Esto va a ser útil, por ejemplo, si yo les dijera, esta placa está hecha de un material que resiste 30 newtons. No sé qué estamos hablando, de qué material ni nada, pero esa placa solo aguanta 30 newtons. Si tú le cargas más de 30 newtons, la placa se va a chicharrar, se va a doblar, se va a deformar, se va a romper, va a fallar. Y les digo, ¿cuál es la profundidad máxima que esta placa puede soportar en mi fluido? Bueno, pues entonces ustedes tienen que calcular para una fuerza de 30 newtons, con un área conocida, obviamente, porque si no les doy el área, pues les estoy dando datos del problema. Yo lo que voy a hacer es calcular cuál va a ser la presión en el centro de gravedad que resiste mi placa en este caso, que va a ser igual a, no sé, por decir algo, lo voy a hacer así, 30 newtons, ¿no? Y como yo sé que PSG es igual a PA más el peso específico por HCG, entonces yo puedo despejar aquí HCG va a ser igual a PCG menos PA sobre
el peso específico. Yo ya tengo aquí una diferencial de presiones. Esta diferencial de presión, esta PCG, yo la puedo calcular por la carga máxima que voy a tener acá. La PA, pues bueno, es acá arriba, puede ser 0, puede ser la presión atmosférica, y conozco el peso específico. Entonces yo puedo calcular la profundidad a la que la placa puede estar sometida sin que falle. Pero solo en función de la magnitud de la fuerza. Acuérdense que las fuerzas tienen magnitud y tienen sentido. Ahorita solo vimos la magnitud. El sentido lo vamos a analizar ahorita un poquito porque vamos a recordar que siempre la carga máxima es normal a la superficie, pero todavía nos falta ver dónde está ubicada esta fuerza. Porque no está ubicada en nuestro centro de gravedad y ahorita vamos a ver por qué. Entonces espero que quede muy claro que esta ecuación de aquí, anótenla por ahí, la vamos a ocupar mucho en lo que sigue, pero solo nos da la magnitud de la fuerza. No nos da todavía la ubicación donde está esa fuerza. Bueno. Entonces vamos a definir algunas cosas. La fuerza en una cara de cualquier plano sumergido en un fluido uniforme es igual a la presión en el centroide, o el centro de gravedad, o el centro de masa, o como lo quieran llamar, este centroide, este centro de gravedad, por el área de la placa. Esto lo que nos dice es que la fuerza en una cara de cualquier plano constante es igual a la presión en el centro de gravedad por el área total de la placa. El ángulo o la forma no afectan la fuerza. Si se fijan aquí en esta ecuación, no tenemos ninguna referencia al ángulo θ. ¿Qué significa esto? Que si mi placa está sumergida así, o está sumergida así, o está sumergida así, o está sumergida así, no importa. Mientras yo pueda obtener la distancia de su centro de masa de aquí a acá, o de aquí a acá, o de aquí a acá, o de aquí a acá, mientras yo pueda medir esa distancia HCG, yo puedo obtener la presión en CG y puedo obtener la fuerza, la magnitud de la fuerza. El ángulo no me interesa. Pero miren, un término que sí estoy seguro que jamás habían oído ustedes, que es el centro de presión. Esta fuerza, ahorita calculamos su magnitud. Eso es muy importante. Calculamos su magnitud, pero no calculamos el punto donde está actuando. No actúa sobre el centroide de la placa. Eso es un hecho y ahorita vamos a ver por qué. Va a ser importante. Sino sobre este punto, es un punto nuevo, es un punto virtual que se llama centro de presión, que solo va a aplicar cuando estemos nosotros considerando las cargas de los fluidos. Vamos a ver entonces qué es este centro de presión. Vamos a imaginar nosotros que tenemos esta placa sumergida. Esta es una placa sumergida. Y vamos a dividir otra vez nuestra placa en pedacitos, ¿no? Bueno, aquí tenemos un elemento diferencial, acá tenemos otro elemento diferencial, acá tenemos otro elemento diferencial, y acá tenemos otro elemento diferencial. Pues hay que ser un genio en fluidos para ver que si esta es la superficie de mi fluido, la distancia que tengo de aquí a aquí es menor a la distancia que tengo de aquí a acá, es menor a la profundidad que tengo de aquí a acá, y es menor a la profundidad que tengo de aquí a acá. Esto, bueno, es lógico, ¿no? Es intuitivo. Si mi fluido tiene un peso específico, y yo calculo la columna de fluido de aquí a acá, la presión que tengo aquí, hay que recordar que es igual al peso específico por la profundidad, H. Entonces, también es intuitivo ver que mientras yo me desplace hacia abajo, la profundidad va creciendo, el peso específico es constante, y la presión va a tener que ir también, lo puse hacia abajo, bueno, la presión también va a tener que ir aumentando. De manera que la presión que tengo en la placa yo aquí y la presión que tengo en la placa yo acá no es la misma. La presión acá es, vamos a ponerle presión B,
presión A, la presión en B siempre va a ser mayor que la presión en A. ¿En qué proporción? Bueno, pues aquí sí depende del ángulo, de manera que cómo va variando la distancia que yo tengo aquí H, H1, H2, H3. Conforme vaya cambiando esto, es como va a ir cambiando la presión. Bueno, esta presión va a generar diferentes fuerzas. Fuerzas normales a la superficie. A mayor presión, mayor fuerza para la misma área. Hay que recordar que fuerza es igual a presión entre área. Y yo aquí, mis elementos diferenciales o los cuadritos que estoy haciendo de análisis, mantengo las áreas constantes, es decir, el área es la misma para todos los elementos. Si mi presión va variando, si mi presión aumenta, el área es constante, entonces la fuerza tiene que aumentar. Entonces, la fuerza que yo tengo en un elemento más cercano a la superficie también va a ser menor a la fuerza que tengo en un elemento más alejado de la superficie. Y esto es importante porque recuerden que estamos trabajando en un sistema hidrostático. Un sistema hidrostático es aquel en el que no tengo movimiento. Entonces, para yo mantener esta placa en movimiento, considerando que aquí tengo una fuerza más grande que acá, no puedo yo ubicar la resultante, la fuerza resultante, acuérdense que es la fuerza donde se concentran todas las fuerzas individuales que tuve. Fuerza 1, la fuerza resultante es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Todas las fuercitas estas que tengo, si este es F1, este es F2, F3, toda la suma de estas fuerzas me dan la fuerza resultante. Y esa fuerza resultante no puede estar ubicada en el centro de masa. Vamos a recordar de nuevo el centro de masa. El centro de masa era el punto donde si yo balanceo mi placa, aquí va a estar ubicada mi fuerza resultante. De manera que si yo tengo acá fuerzas de alguna manera, pues lo voy a poner así todas cuchas, más incluso hasta negativas puedo poner. La magnitud de todas estas fuerzas que están hacia arriba, hacia abajo, como sean, si quiero balancear esta figura, hago la sumatoria, me dan la fuerza resultante y esa fuerza está ubicada en el centro de masa. Si yo no ubico mi fuerza, si yo no ubico este punto de balance en donde está mi fuerza resultante, lo que ocurre, vamos a suponer que ahí se borró mi triangulito, vamos a suponer que mi centro de masa está acá, entonces mi fuerza resultante queda sobre el centro de masa, eso es por definición, pero esto no está balanceado y va a tender a girarse, se va a mover. Esto pues ya no tiene un equilibrio estático, ya tiene un movimiento. La única manera que tengo yo de tener un equilibrio estático es balancear en mi centro de masa donde se concentran todas las fuerzas resultantes. Entonces ya no tengo yo ningún movimiento. ¿Por qué movimientos? Bueno, porque se generan brazos de palanca, si yo tengo una fuerza, esto me genera un torque, me genera una rotación, que bueno, ahorita no vamos a entrar en detalle. Entonces, volviendo a mi placa, que es esta ya simplificada, si esta es mi placa, si yo ubico, si yo sé que las cargas que tengo aquí son mayores, son menores, mientras me voy alejando de la superficie, mientras yo voy haciendo una profundidad, lo que voy a estar generando aquí es un imbalance. Este imbalance, esta carga, no puede estar en mi centro de masa, porque ya vimos que si es que es el centro de masa, pues de acá tengo fuerzas mayores que las que tengo acá. Imagínense que hago una sumatoria de fuerzas de aquí a acá, y hago la sumatoria de fuerzas de acá a acá, lo que voy a tener aquí es una resultante más pequeñita que la que tengo de aquí a acá. Así lo hago con respecto al centro de masa. Y esto me va a generar un imbalance.
Vamos a verlo en otra figurita, que es esta de aquí. Si mi centro de masa, vamos a suponer que está aquí, y yo tengo una distribución de fuerzas de esta manera, entonces voy a dividir mi figura en dos partes. De aquí a acá, vamos a ponerla aquí en medio más o menos, y de aquí a acá. Entonces voy a crecer por acá y la voy a poner por aquí. Vamos a suponer que yo en esta placa azul, vamos a suponer que es un sub y baja, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo mi sub y baja? Lo centro bien padre así, ¿no? La placa ahorita sin cargas está y lo estabilizo completamente, de manera que esto queda horizontal y no se mueve. Es una balanza. Y ahora yo lo cuelgo aquí con un bloque que pesa 10 kilos. Con un bloque que tiene una masa de 10 kilos. Y acá con un bloque que tiene vamos a poner en newtons para no confundir, pero un bloque que pesa 10 newtons y acá uno que pesa 5 newtons. Pues evidentemente ya no voy a estar en balance, ¿no? Esto va a tender a girar del lado que tiene más masa. Eso es, lo que decía, por los torques que se generan, por el imbalance de masa. Acá va a ocurrir lo mismo. Si mi placa está sumergida y yo ubicara mi fuerza resultante en el centro de gravedad, sería el equivalente a lo que tengo en esta zona. Pero recuerden que la placa no está en movimiento. Entonces yo tengo que ubicar un punto donde, si yo retomo mi sub y baja, pudiera encontrar la manera de que si esto ya no vale 10 newtons, vamos a suponer que lo moví para acá. Entonces yo tengo de todos modos, de aquí a aquí, 10 newtons, acá tengo 5 newtons, pero si yo parto aquí, si se fijan, una porción de los 10 newtons ya quedaron de este lado. Vamos a pensar que fueron, déjenme ver cuántos muevo, 2.5 newtons. De manera que ahora yo tengo acá 5 newtons más 2.5 newtons de esta parte de aquí, de esta parte proporcional de la placa, y acá me quedan 7.5 newtons. Entonces, mi centro de masa ya quedó balanceado, porque ¿cuánto es 5 más 2.5 es igual a 7.5? Tengo 7, de aquí a acá tengo 7.5, de aquí a acá tengo 7.5, de manera que ya tengo un balance. Y es lo que estoy haciendo yo acá. Estoy ubicando un punto donde la masa que me quedó acá, donde la fuerza aplicada de la masa, el peso que tenía acá, es igual a lo que me queda de este lado. Y la ubicación de este centro de presión no es tan sencillo de ubicar, la deducción matemática no es tan intuitiva, entonces yo les voy a dar la definición así, tal cual. El centro de presión está ubicado en esas coordenadas. Si yo quiero que, si yo veo esta placa desde arriba, y yo digo que mi centro de presión está en esta zona, y yo digo que aquí es X y acá es Y. Si el origen yo lo considero el centro de gravedad, que es este de aquí, este es mi centro de gravedad, entonces mi centro de presión va a estar ubicado en una coordenada de aquí a aquí, que es Y. Voy a tener que modificar un poco la placa, ahorita les explico por qué. Entonces el centro de presión lo voy a poner acá. Está ubicado en una coordenada Y y está ubicado en una coordenada X. La coordenada Y del centro de presión, es decir, esta distancia que yo tengo de aquí a aquí, va a ser igual a menos el peso específico por el seno de, ahora sí me interesa cómo está ubicada la placa, el seno del ángulo, por el momento de inercia en X sobre la presión en el centro de gravedad por el área. Y la coordenada en X es igual a esto de acá abajo, es lo mismo. El peso específico por el seno de teta, si se fijan, estos son iguales,
el producto de inercia, aquí la diferencia que tengo es que tengo el momento de inercia, ahorita entramos a eso, y el producto de inercia, y estos términos de acá, la presión en el centro de gravedad y el área, son lo mismo. Por definición, eso tómenlo así, ¿de dónde viene? Bueno, tendríamos que hacer toda la integración de elementos en la placa para ver dónde está y dónde ubicamos, hacer el balance de fuerzas, se hace una sumatoria, y al final de cuentas obtenemos que el balance está en esta coordenada. Y aquí los términos nuevos, pues son nuestro momento de inercia y nuestro producto de inercia. Afortunadamente para nosotros, tanto el producto de inercia como el momento de inercia son propiedades geométricas que ya están publicadas y están establecidas para prácticamente cualquier figura geométrica conocida, ¿no? Antes de pasar a la definición y ver estos momentos de inercia, ¿quedó claro por qué nuestro punto de aplicación, nuestro punto de presión, no está ubicado en el centro de gravedad, sino un poquito más atrás? Es bien importante que entiendan ese concepto y si no les quedó claro ahorita, lo repetimos la vez que sea necesario. No los escucho, no sé si me están hablando o no. Asumo que les quedó claro. Bueno, yo sí tengo tal vez un poquito de duda, no sé si lo puedo repetir tantito porque sí, como que sí se me Claro, como revolvió. claro. Vamos a repetirlo. A ver si ahorita, ya con la segunda explicación, lo puedo decir de una manera menos revuelta, ya que vieron para dónde van las cosas, ¿no? Entonces, vamos a empezar desde acá. Yo creo que está claro que cuando tengo una placa sumergida, ya vimos que la fuerza que me genera la presión aquí es mayor a la fuerza que me genera la presión acá, y que esta fuerza va variando, ¿no? Va creciendo de manera lineal, de manera constante. El cambio es porque tenemos diferentes profundidades para cada punto. Y como la presión está en función, la fuerza está en función de la presión está en función de el peso específico y la profundidad. Para una mayor profundidad, obviamente tengo una mayor fuerza y mi fuerza crece. De manera que este sistema sumergido lo podemos hacer análogo a un sistema balanceado como este. Si nosotros imaginamos que tenemos un sub y baja perfectamente balanceado, y yo lo divido en dos partes, y en esta mitad pongo una fuerza 1, y acá tengo una fuerza 2, la única manera que esto quede balanceado es que F1 sea igual a F2. Porque si F1 es mayor a F2, entonces esta fuerza va a jalar más y esto va a tender a girarse. En una placa sumergida es estática, recuerden, es hidrostática, entonces no se puede girar. Como en una placa no tenemos esa condición, si esta fuera mi placa sumergida y yo tomo aquí el centro de gravedad, por la distribución de las fuerzas que tenemos, no tenemos la condición que de aquí a aquí, vamos a llamarle F1, sea igual a K. Y no tenemos esa condición porque si yo divido de manera artificial mi placa de aquí a aquí, déjenme hacerlo de aquí a aquí de manera artificial, y de aquí a acá, y yo hago una analogía con pesos, vamos a suponer que este es un bloque de acero, este es otro bloque de acero también, mismo material, pero obviamente este bloque es más pequeño, este bloque de acá es más pequeño que este bloque de acá. Como este bloque es más pequeño, tiene un peso 1 que va a ser menor a un peso 2. Y es lo que yo les decía. Vamos a imaginarnos que este bloque de aquí tiene un peso de 5 newtons. Y este bloque de acá tiene un peso de 10 newtons. Entonces, convertimos este trapecio que tengo aquí,
una carga trapezoidal, la convertí en un bloque cuadrado únicamente para simplificar. Pero recuerden que aquí este 5 newtons es la resultante de todas las fuerzas que estamos sumando en mi trapecio. El trapecio que tengo yo de aquí a acá es más pequeño que el trapecio que tengo de aquí a acá. Entonces, mi cuadro, mi bloque que tengo acá es mayor y es lo mismo, ¿no? Y ahí es de donde viene la diferencia entre los pesos de 5 y de 10 newtons. Entonces, si yo pongo este triángulo, lo muevo hacia acá, hacia el centro de gravedad, con estas cargas desbalanceadas, lo que va a ocurrir es que mi placa va a girar. Y esto, de nuevo, no es aceptable para un estado hidrostático, porque tenemos un estado hidrodinámico. La única manera en la que no gire es yo moviendo el punto donde voy a aplicar la resultante de estas dos fuerzas. La resultante de estas dos fuerzas pues va a ser 15 newtons. Es moviéndola del centro de gravedad hacia un punto donde yo tengo un balance. Y este balance lo logro partiendo este bloque en dos bloques más pequeños. De manera que si yo tengo aquí 5 newtons, para lograr un balance tengo que partirlo exactamente en el punto donde esto tenga 2.5 newtons y acá me queden 7.5 newtons. Ese es el punto interesante. Ese es el que tengo que encontrar. El punto donde yo partí estos 10 newtons, de manera de que si yo tengo acá una sumatoria de fuerza, 2.5 newtons más 5 newtons, sea igual a lo que tengo de este, me quedo feo, a lo que tengo de este lado, pues 7.5 newtons. Esto es igual, y el punto donde yo tengo aquí es donde yo voy a aplicar mi fuerza resultante. Fuerza resultante es igual a 15 newtons, y los brazos de palanca que se generan son nulificados uno con respecto al otro, ¿no? Entonces acá yo tengo un peso de 7.5 newtons, acá tengo un peso de 7.5 newtons, significa que mi placa no va a girar ni para acá, ni para el otro lado. Esto no ocurre. Y yo obtengo un balance hidrodinámico en mi placa. ¿Sí quedó un poquito más claro? ¿O los hice más bolas? Ya quedó más claro. Sí, ya. Muy bien. Bueno, excelente. Ahora, el siguiente punto, que es aquí ya no es tan físico, y les digo es por definición, es saber dónde está ubicado este punto. Porque a lo mejor, 5 y 10 newtons, pues está fácil, ¿no? Yo divido así mentalmente los 10 entre, más bien veo cuánto suman y cómo lo divido entre 2, y ya me sale cuánto debo dividir. Pero a lo mejor para la presión no es tan intuitivo, ¿no? Digo, imagínense que yo tengo una presión que va variando y a final de cuentas, pues yo tengo que encontrar la presión aquí y luego la presión acá para emparejar. Pues eso es lo que tengo que hacer. Y si la placa es irregular, pues a lo mejor ya no es tan fácil, ¿no? Porque tengo acá, pues, no sé, muchos números, 3.87, 58, y acá también tengo que tener lo mismo, 58 newtons para tener el balance, pues a lo mejor ya no es tan fácil. Lo que se hace aquí entonces es recurrir a la matemática y a expresiones geométricas para obtener la coordenada de este punto, que son estos dos que tenemos aquí. Ahorita vamos a ver por qué esta de aquí a veces no la vamos a utilizar, y realmente la que se vuelve más importante es esta de acá. Ahorita lo vemos el por qué, pero a final de cuentas, lo que estamos haciendo es obteniendo la coordenada de aquí a acá, y si lo vemos desde arriba y esta placa es irregular, lo que estamos obteniendo es la coordenada de aquí a aquí, esta es YCP, y la coordenada de aquí a acá, esto es XCP. Y eso me dice el punto de aplicación donde está mi fuerza resultante. Entonces, con estas ecuaciones, con la primera ecuación que vimos, ya teníamos la magnitud de la fuerza, sabemos qué tan grande es esta fuerza, y con estas dos coordenadas vamos a ver dónde está ubicada nuestra fuerza. Por ejemplo, de inercia, y
momentos de inercia. Les digo, son ya propiedades geométricas. Aquí hay que conseguirse una tabla. Las tablas que nos dan este tipo de figuras geométricas nos dicen dónde está ubicado el centroide. Regularmente nos lo dan así. Por ejemplo, ya les había dicho yo, ¿no? Que si tenemos un rectángulo con lado L y base B, el centroide está ubicado en L sobre 2, en la coordenada Y, está ubicado en B sobre 2, en la coordenada X, ahí está mi centroide, y regularmente también estas tablas nos dicen dónde está el momento y el producto de inercia. Cuando nuestra figura es simétrica, es decir, cuando yo divido esto entre 2 exactamente, y mi centro de masa cae sobre esa línea, el producto de inercia es 0, siempre. No así el momento de inercia, que en este caso es la base por la altura o la longitud del cubo sobre 12. Para un círculo, mismo caso, yo parto en 2, el producto de inercia es 0, pero no el momento de inercia, que es igual a pi por el radio a la cuarta sobre 4. Cuando la geometría no es simétrica, por ejemplo en este caso, donde tenemos una diferencia S, entonces nuestro producto de inercia no es 0 y tiene un valor que sacamos también de aquí de nuestras tablas. Un semicírculo, yo lo parto, es simétrico, tiene un valor de momento de inercia que en este caso se deriva con una constante y nuestro producto de inercia es 0. Entonces, cuando tenemos una placa sumergida que es simétrica, pues ya vieron que la coordenada G está en función de Ix sobre Y y se va a volver 0, por lo tanto la coordenada es 0 también. Pero la coordenada CG nunca va a ser 0. Bueno, sí, ahí va a ser 0 en algún caso, ahorita lo vamos a ver, es un caso muy particular, pero sí siempre vamos a tener que calcularla a través de esta ecuación. Entonces, tenemos este pequeño resumen. ¿Cómo andamos de tiempo? Todavía andamos bien. Que nos dice las ecuaciones importantes que llevamos hasta el momento. La magnitud de la fuerza y la coordenada de ubicación del centro de presión. Estas ecuaciones son las mismas, nada más las simplifiqué, las acomodé un poquito para hacerlas más manejables. Ya que estamos considerando las profundidades y las propiedades geométricas de la placa, ¿no? El área también es una propiedad geométrica de la placa. Y bueno, el seno de teta, acuérdense que es el ángulo que tiene la placa en cómo está sumergida. En casi todos los casos vamos a poder eliminar la presión atmosférica. Y esto es porque esta presión actúa en ambas cabezas de la estructura. Recuerden lo que veíamos al principio, que si nosotros tenemos una placa de esta manera y consideramos la presión, como la presión atmosférica actúa de este lado y de este lado, la podemos eliminar. En el caso de una placa sumergida, si nosotros consideramos la presión atmosférica, pues como es muy delgada, también actúa de una manera igual en los dos lados y también la vamos a eliminar. Entonces podemos ponerlo únicamente, considerar la función del peso específico del fluido. Y eliminamos la parte que decía en las ecuaciones PA. Recuerdan que esta ecuación originalmente teníamos por aquí un PA más un montón de cosas. Nosotros eso lo eliminamos y nos quedan estas ecuaciones mucho más simplificadas. Y con estas tres ecuaciones son nuestras herramientas para trabajar placas hidrostáticas. ¿Qué pasa cuando tenemos un ángulo teta de 90 grados cuando la placa es sumergida? Pues pasa lo mismo. A final de cuentas, si yo tengo una placa rectangular sumergida como esta, tengo esta placa
Yo tengo un centro de gravedad aquí. Para calcular la magnitud de la fuerza, yo tengo que conocer la topología de la placa. Por ejemplo, aquí vamos a poner que es L/2, si esto vale L. Si yo sé a qué profundidad está sumergida de aquí a aquí, o incluso hasta acá está el centro de gravedad, pues tengo que tener ese dato del problema. Entonces yo ya sé este valor de aquí. Obviamente conozco el fluido donde está sumergido y yo puedo calcular ya mi fuerza resultante. La magnitud de esta fuerza es igual a la presión del centro de gravedad, si esto es L y esto es B, multiplicado por el área de la placa. Y el área de la placa en este caso es LB. Y acuérdense que la presión en el centro de gravedad pues no es nada más que el peso específico del fluido por la profundidad a la que está mi centro de gravedad. ¿Dónde está ubicada esa fuerza? Está ubicada más abajo. ¿A qué distancia? A la distancia de YSP. Déjenme regresar rápido acá a esta ecuación. Aquí acuérdense que para una placa simétrica esto se vuelve cero. Entonces todo se vuelve cero. XCP desaparece. Significa que mi centro de presión va a estar alineado con mi centro de masa, más o menos por aquí, con una coordenada de YSP, que es igual a menos IXX, se me olvida, el seno de teta sobre la profundidad al centro de gravedad por el área. Aquí es importante este símbolo negativo, porque el centro de presión siempre está por debajo del centro de gravedad. Si en algún problema le sale que el centro de presión está acá arriba, algo ya hicieron mal por ahí. Y básicamente en esto se resume todo el rollo que acabamos de ver ahorita. ¿Qué hora tenemos? Déjenme ver, bueno, vamos a empezar a ver este pequeño ejemplo, que es una placa sumergida en agua salada, y con esto damos por incluido el tema de hoy. Digo, esto lo podemos seguir revisando si quieren la próxima clase. Vamos a ver si nos da tiempo de acabar este ejercicio para dejarlo salir un poquito antes, que tengan... Híjole. No, pues ¿saben qué, jóvenes? Yo creo que entonces mejor este ejemplo lo damos para la siguiente clase, porque quiero irme con calma, y si no nos va a tomar más de 15 minutos, entonces vamos a acabar muy justos para que vayan a relajarse un poquito, a descansar, con la parte que viene de con los del llano. Entonces, bueno, vamos a dejar la teoría aquí, y continuamos con todo sí, me voy a tardar mucho con este ejercicio. Y vemos estos dos ejercicios y el problema la próxima clase para rematar ya y comenzar con placas curvas, que es una extensión de este tema, obviamente mucho más complejo, porque tenemos que hacer ahí varias consideraciones. Bueno, dudas hasta el momento, jóvenes. Yo sé que un montón. Yo creo que ahorita que veamos el ejercicio de la semana que entra van a empezar a surgir. La tarea todavía no la vemos, esa la revisamos para que hagamos el ejercicio. Y bueno, si tienen alguna pregunta sobre las definiciones de lo que acabamos de ver, con todo gusto los escucho. Estas son las ecuaciones que anoten por ahí. Estas son las que vamos a estar utilizando. Esta es nuestra caja de herramientas para cajas planas. Ok, pues bueno, de mi parte no, todo está bien, bueno, hasta ahora solamente será como que repasar un poco lo que vimos ahorita, pero está todo bien. Yo creo que la aplicación, yo les recomiendo que lo dejen descansar ahorita, no se metan mucho a revisarlo el fin de semana ni nada, repósenlo. Ahorita, si quieren, a lo mejor intenten deducir de nuevo esta ecuación por su cuenta. Deduzcanla, no les voy a pasar las diapositivas para que lo intenten hacer. Todavía no, al menos hasta que veamos la aplicación. Intenten deducirla, intenten por su cuenta seguir el procedimiento racional que acabamos de ver.